Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 4 La bruja del vacío. Parte 1 Chispas de plata enterraron el cielo del mediodía. Un rugido agudo que parecía a un grito hizo temblar los tímpanos de Kojou. El metal se enfrentó al metal, creando un sonido irregular que se parecía a la atmósfera del campo de batalla. Con Sekkarou, Yukina derribó las innumerables cadenas que Natsuki soltó del vacío. Muévete, cuarto progenitor. Wow. Yukina sola no podía defenderse de todos los ataques de Natsuki. Kiria lo juzgó en un instante, empujando la espalda de Kojou y enviándolo a volar. Kojou navegó por el borde del separador de concreto y se deslizó hasta la playa de arena que se encontraba justo debajo. Saltando tras Kojou, Kiria sacó su propia lanza de su estuche de trípode. El eje se deslizó y alargó, sus puntas gemelas se entrelazaron en una espiral hasta que giraron y se desplegaron, convirtiéndose en los dientes de un diapasón. Con su lanza gris y bifurcada emergiendo de este modo, Kiria contraatacó hacia nuevas cadenas dirigidas a Kojou. Natsuki empleó un hechizo de teletransportación para aparecer frente a Kojou y Kiria. Yukina saltó tras ella, aterrizando en la playa de arena. Los tres en el lado de Kojou se enfrentaron a Natsuki sobre una arena blanca hecha de resina sobre una costa artificial. Ya veo. No permitiste que Akatsuki Kojou escapara. Esperaste a que llegara a un lugar alejado de miradas indiscretas. ¿No es así, bruja del vacío? Kiria, con la lanza bifurcada preparada, miró a Natsuki con una mirada hosca. Ella había ido tan lejos como para arreglar un coche de escape para cubrir sus huellas, pero al final, solo había jugado en las manos de Natsuki. Desde el punto de vista de Kiria, eso tenía que ser una mancha importante para su orgullo. Correcto, pequeña. Si ese idiota enloqueciera dentro de la ciudad, sería más problemático después. Natsuki respondió con voz apática. Parecía que apenas reconocía la existencia de Kiria. Esto afectó aún más los nervios de la guerrera chamán oscura. Gimió Yukina, agarrando su lanza con fuerza, pero incluso ella no hizo nada imprudente como intentar cortar a Natsuki. Por supuesto, Yukina sabía muy bien que las palabras de Natsuki eran solo una burla. Dijiste que no podías dejarme salir de la isla Itogami, ¿verdad? En cambio, fue Kojou quien le murmuró en voz baja. Kojou apretó un puño con una leve rabia recorriendo todo su cuerpo. Naturalmente, el hecho de que lo persiguiera tan lejos significaba que Kojou no tenía más remedio que fortalecer su resolución. Si Natsuki realmente pretendía detenerlo, Kojou también tendría que luchar contra ella. Es por eso, Natsuki-chan. ¿Quieres pelear conmigo, por eso? No le añadas, Chan, a mi nombre, tonto. Natsuki apuntó su abanico aún plegado en dirección a Kojou. Ese instante, un impacto increíble asaltó la frente de Kojou. El cuarto progenitor, sintiendo un dolor feroz como si lo hubieran golpeado con un mazo de hierro, se tambaleó y cayó sobre una rodilla. Yukina y Kiria, de pie en los flancos de Kojou, quedaron boquiabiertas, asombradas. Incluso ellas, completamente en guardia, habían sido completamente incapaces de responder al ataque de Natsuki. No vine aquí a jugar a pelear contigo. A diferencia de ese encantador de serpientes, las cosas problemáticas como esta no son un pasatiempo mío, y no las hago porque me guste. Si entras en la barrera penitenciaria como un buen chico, no tendré que hacerte daño. Natsuki escupió sus palabras como un veneno, mientras sostenía elegantemente su sombrilla. Kojou apretó los dientes mientras levantaba la cara. Imposible, puedo hacer eso. Si es por estar solo, puedo enviar a la estudiante transferida para que te acompañe, o quizás preferirías a Aiba. No estoy hablando de eso. Kojou se incorporó mientras le aullaba a Natsuki. Voy a salvar a Nagise. Después de eso, lecciones adicionales o barrera penitenciaria, haré lo que quieras. Así que por favor déjame ir por ahora. O vas a traer a Nagise conmigo. Traer de vuelta a Akatsuki Nagise. Natsuki dejó escapar un pequeño suspiro mientras le lanzaba a Kojou una mirada severa. ¿En serio crees que puedes hacer eso? ¿Qué? No. No en ese sentido. Por supuesto, Nagise debería volver a casa sana y salva, siempre y cuando no hagas nada precipitado. Natsuki negó un poco con la cabeza al ver a Kojou consumido por una ira primitiva. Luego bajó los ojos en señal de pena y dijo, eres tú, específicamente, quien no puede traerla de vuelta, Akatsuki Kojou. ¿Qué quieres decir con eso? Si lo que está en el fondo del lago Kanawa es lo que espera la organización Rey León, no puedes entrar en contacto con eso y escapar ileso. Su tono reacio sacudió débilmente a Kojou.
Sintió seriedad por la explicación de Natsuki que iba más allá de un simple intento de intimidar. ¿Y qué te hace decir eso? Así es como son estas reliquias de la purificación. ¿Has experimentado esto por ti mismo? No es así. Natsuki sonrió tristemente. ¿De qué está hablando?, pensó Kohou perplejo cuando innumerables imágenes fragmentadas se apiñaron en la parte posterior de su cerebro sin previo aviso. Una tierra rocosa, barrida por el sol. Un ataúd de hielo. Dentro de ella, una chica con el pelo brillando de todos los colores del arco iris. Entonces, el olor de la sangre. G.U.A. Senpai. Cuando Kohou gimió, afectado por un poderoso dolor de cabeza, Yukina instantáneamente lo rodeó con un brazo para apoyarlo. Kiria parecía perpleja. Ella no sabía que los recuerdos de Kohou se habían consumido o que los fragmentos de esos recuerdos le estaban causando este dolor. Parece que la conversación ha llegado a su fin, murmuró Natsuki cruelmente mientras miraba al angustiado Kohou. De una forma u otra, ya no poseía la fuerza para resistirse a ella. Necesitaba toda su fuerza mental para permanecer consciente ante el torrente de agobiantes recuerdos. Hablaremos más de esto dentro de la barrera penitenciaria, siempre que realmente desee saber, claro está. Natsuki levantó su mano izquierda en silencio. Una distorsión similar a una onda se produjo en el aire. Sobre su cabeza, con cadenas de plata desatadas desde dentro. No te metas, conmigo, maldita sea. Kohou miró a Natsuki mientras las cadenas se entrelazaban alrededor de su brazo derecho. Con toda su fuerza muscular vampírica, de alguna manera se sacudió las cadenas tratando de arrastrarlo a la distorsión del aire. Si la existencia del cuarto progenitor está conectada a la purificación, ¿por qué diablos está involucrando la organización Rey León a Nagise? Ella no tiene nada que ver con eso. Nada que ver. ¿Realmente crees eso? Natsuki sonrió con desdén ante el grito de Kohou, diciendo las palabras en un tono lleno de implicaciones. Kohou no entendió el significado de sus palabras. Nagise no era un vampiro. Ella ya había perdido sus poderes espirituales. Así que, por supuesto, el cuarto progenitor y la purificación no tenían nada que ver con ella. Ella no podría estar conectada. Pero la pregunta de Natsuki claramente desconcertó a Yukina. La expresión que Kohou vio en su cara era de miedo desnudo. Parece que esto te choca, estudiante transferida, comentó Natsuki con calma. Ella no dejaría escapar. La consternación de Yukina. Yukina continuó agarrando su lanza de plata, asintiendo afirmativamente sin decir una palabra. ¿No quieres decir? Abrora. Su reacción aterrorizada obligó a Kohou a darse cuenta de la verdad. Abrora Florestina, la 12ª Kaleid Blood, Kohou había heredado de ella el poder del cuarto progenitor. Además, Abrora ya no existía. Para salvar a Nagise del alma malvada llamada Ruth Abrora, ella se había sacrificado, pereciendo en el proceso. ¿Pero qué pasaría si el alma de Abrora permaneciera hasta ese día? No era imposible, si un médium espiritual suficientemente poderoso mantenía su alma conectada al mundo. No, no estaba fuera de discusión para alguien con un poder anormalmente alto como médium espiritual, como el que Eketsuki Nagise poseyó una vez. Abrora todavía está dentro de Nagise. Están tratando de usar a Abrora para ver esa reliquia de la purificación. Kohou, completamente recuperado de su confusión, gritó con rabia. No era que él lo hubiera sabido subconscientemente desde el principio, simplemente tenía demasiado sentido. Proporcionó una razón para que Nagise, una poderosa médium espiritual, hubiera perdido sus habilidades espirituales. Explicaba por qué se había deteriorado sin una causa identificable. Si ese era el costo de mantener el alma de Abrora conectada al mundo de los vivos, respondía a una serie de preguntas sin respuesta de Kohou. Nagise probablemente no estaba usando sus habilidades a propósito. Sin embargo, si el resultado era dar paz al alma de Abrora, Kohou difícilmente podría culpar a su hermana pequeña. En todo caso, le hacía sentirse orgulloso de ella. No perdonaré a nadie por usar el alma de Nagise y Abrora para su propia conveniencia, pensó Kohou. Ni siquiera si fuera obra de la organización Rey León. Natsuki se llevó la peor parte de la ira de Kohou de frente, afirmando en un tono práctico, haré que tu mente se sienta a gusto con una sola cosa. La organización Rey León no tiene intención de poner a Aketsuki Nagise en peligro. Es lo contrario. Por el bien de su objetivo, seguramente protegerán a tu hermana pequeña hasta la muerte. Sí. Escuchar eso me tranquiliza. Kohou se quitó la parca que llevaba cuando sin querer sonrió. Estás cooperando con la organización Rey León porque sabes que no están tratando de poner a Nagise en peligro, ¿verdad, Natsuki-chan? Por supuesto. Tu hermana o no, ella es una de mis estudiantes. Natsuki respondió sin dudarlo. Kohou, esperando esa respuesta, asintió con satisfacción. Y Meragi, eso significa que la organización Rey León no te traicionó, ¿verdad? Ah. Yukina miró a Kohou, sus grandes ojos se abrieron de par en par. Kiria resopló, despreocupada. Para Yukina, atrapada entre su lealtad a la organización y su amistad con Nagise, las palabras de Natsuki eran la salvación.
La organización Rey León no estaba tratando de usar a Nagise como una especie de sacrificio. Sabiendo esto, Yukina podría confiar en la organización Rey León. La mitad de la razón de su angustia había desaparecido. Gracias a eso, seguiré respetándote, Natsuki-chan. Incluso después de hacerte a un lado, voy a ir. No, debo ir al continente, no importa lo que cueste. Densa energía demoníaca surgió de cada poro del cuerpo de Kohou como la lava de un volcán. Si se necesita el poder del cuarto progenitor para obtener alguna reliquia de la purificación, ese no es el trabajo de Abrora. Es mío. Cualquiera que sea la razón, aplastaré a cualquiera que use Nagise o Abrora para su propia conveniencia. De aquí en adelante, esta es mi lucha. Humph. Cuando Kohou entró corriendo con un puño infundido de energía demoníaca, Natsuki lo mantuvo bajo control con un solo golpe de su abanico. Nuevas cadenas desatadas por Natsuki asaltaron a Kohou desde 4 direcciones. Kohou desató su energía demoníaca como una explosión, derribándolas una tras otra. Sin embargo, los ataques de Natsuki no cedieron. Luego, cuando un ataque vino desde un punto ciego de Kohou, él no creía que pudiera esquivar, una lanza de plata atacó, derribando las cadenas con una feroz lluvia de chispas. No, senpai. Esta es nuestra lucha. Yukina, con una sonrisa deslumbrante y sin preocupaciones, aterrizó al lado de Kohou. Imeraji. Ahora entiendo muy bien por qué la organización Rey León me dejó a tu lado, senpai. Mientras Yukina miraba a Natsuki, sus ojos sostenían el poderoso brillo de confianza restaurada. Para evitar que senpai se vuelva loco, necesita un observador que actuará en concierto con él hasta el final, sin importar a dónde vaya, incluso si, como resultado, la propia organización Rey León se opone. Por eso no me informaron, para que senpai no me viera como su enemigo. Esa es una interpretación bastante egoísta, pero ciertamente, está lejos de ser imposible. A diferencia de una reliquia de la purificación que puede o no existir, el cuarto progenitor es un peligro claro y presente. No se le puede dejar a su suerte. Una leve y dolorosa sonrisa apareció en los labios de Natsuki. Aunque no era la opinión unánime de la organización, Yukina había sido dejada como observadora de Kohou. Ella no había sido abandonada, era lo contrario. Yukina había estado aislada de toda la información para mantener su carta de triunfo, el único vampiro más poderoso del mundo, en un estado controlable. Y ahora que sabes esto, ¿qué pasa? Te convertirás en mi enemiga, guerrera chamán de la organización Rey León. El pequeño cuerpo de Natsuki flotaba suavemente desafiando la gravedad. El espacio alrededor de ella se distorsionaba irregularmente, como las llamas. La energía mágica, tan vasta que rivalizaba con Kohou en su forma más seria, circulaba alrededor de la carne de Natsuki. Hazte a un lado, Natsuki-chan. Incluso tú no podrías tomarnos a Imeraji y a mí cuando vamos en serio. Es algo muy interesante que acabas de decir, mi querido estudiante. Wush fue el brazo izquierdo de Natsuki, atacando. Inmediatamente, Yukina, supuestamente agarrando su lanza, fue enviada a volar hacia atrás, incapaz de siquiera levantar la voz. Con una nube de arena feroz en ascenso, se estrelló contra la playa unos 4 o 5 metros detrás de él. Imeraji. Kohou la miró fijamente, apenas creyendo a sus ojos cuando Yukina cayó. Él nunca la había visto caer de un modo tan parcial antes. Ni su visión espiritual ni la habilidad de Sekkarou para anular la energía mágica habían podido bloquear el ataque de Natsuki. Ga. En el instante en que la mirada de Natsuki se desvió hacia él, la visión de Kohou se volvió borrosa. No hubo dolor ni impacto, pero Kohou perdió el equilibrio, casi como si estuviera intoxicado. Kohou se dio cuenta instintivamente de que la magia de teletransportación había sido utilizada para sacudir directamente su cerebro. La capacidad de curación vampírica era inútil a menos que fuera una lesión física real. Sintiendo que su mente se volvía distante, avanzando poco a poco más allá del punto donde podía resistir, Kohou se aferraba desesperadamente a sus sentidos. ¿Crees que ustedes dos pueden derrotarme? No debes subestimar a tus mayores. Con su visión hecha pedazos, como si estuviera mirando a través de un caleidoscopio, Kohou vio a Natsuki mirándolo con desprecio. Luego, con un giro de su sombrilla, Natsuki desató innumerables cadenas hacia el inmóvil Kohou. Parte 2. Tú, la chica de allá, para. Detente. Los hombres, vestidos con una armadura negra, corrieron por el pasillo de conexión dentro del aeropuerto. Asahi escuchó sus pasos detrás de ella mientras corría escaleras abajo. Los hombres formaban parte de la unidad de seguridad del aeropuerto de la Guardia de la Isla y, además de eso, un escuadrón de ataque armado con armas de fuego antidemonio. Por supuesto, no había ninguna razón para que tales hombres estuvieran apuntando a Asahi, sin embargo, de hecho, la estaban persiguiendo. Si no obedeces esta advertencia, usaremos la fuerza de acuerdo con la ley del santuario demoníaco. G. Asahi miró hacia atrás sin pensar cuando el vidrio se rompió sobre su cabeza. Fue un simple disparo de advertencia, aunque extremadamente preciso.
Espera aún, Mowgli, ¿qué está pasando? Realmente me están disparando. Asahi le gritó a su compañero Ia mientras evitaba desesperadamente los fragmentos de vidrio que caían. ¿Qué? Mowgli se rió, su actitud claramente burlona. Son rondas de polímeros adhesivos para capturar demonios. En otras palabras, rondas de pegamento. Capturar. Ellos rompieron el vidrio justo ahora como si no fuera nada, ¿sabes? Bueno, supongo que ser impactado con rondas de pegamento debe doler mucho. ¿Qué demonios? ¿Por qué vienen atrás de mí con cosas así? La conclusión es, alguien no quiere que te vayas de la isla Itogami, señorita, respondió Mowgli con calma a los gritos de Asahi. Asahi había terminado siendo perseguida por la guardia de la isla justo antes de embarcarse en un avión que se dirigía al continente. Estaba claro que nadie había estado detrás de Asahi antes de ese punto. Después de todo, Mowgli tenía sus patas en cada cámara de vigilancia en la isla Itogami, por lo que nadie podría haberlas usado para seguirla. Así que están involucrados en todo el asunto de Nagisa-chan. El aliento de Asahi se rompió mientras corría por un pasillo de carga a lo largo del estacionamiento. Se suponía que estaba fuera de los límites, pero afortunadamente, no había ninguna señal de que un empleado del aeropuerto la regañara. La gente de la guardia de la isla parecía haberlos expulsado de antemano. A la izquierda en la siguiente esquina, señorita. Mowgli estaba leyendo los movimientos de los guardias y dando instrucciones en consecuencia. Asahi, ya sin ser consciente de su ubicación actual, se calló e hizo lo que le decían. Pero, espera, esto es un callejón sin salida. Asahi exclamó cuando de repente se vio conducida a un callejón cerrado. Una valla de acero desesperadamente alta le bloqueaba el camino. La cerca tenía varias capas de alambre de púas colocadas en la parte superior, por lo que escalarla parecía fuera de lugar. Cuando Asahi miró nerviosamente hacia atrás, los guardias de la guardia de la isla ya la habían rodeado. Asahi se quedó en su lugar, sorprendida cuando los cañones de los rifles de color negro brillante fueron apuntados hacia ella como uno solo. No, lo tengo bajo control. Pensé que esto podría suceder, así que llamé a un guardaespaldas, ¿entiendes? Los oídos sorprendidos de Asahi escucharon la voz de Mowgli, una voz aparentemente orgullosa de su victoria. Guardaespaldas. Justo cuando esa palabra dejó a Asahi sintiéndose en conflicto, hubo un rugido sordo y explosivo detrás de ella. El impacto recordaba un impacto directo de un misil, ella salió volando, golpeó el suelo y se derrumbó. Una sección del concreto se rompió, haciendo pedazos la cerca de hierro. Rodando sobre los restos, emergió un espectacular arma de guerra terrestre carmesí. Era un microtanque robótico antidemonios, de 4 patas diseñado para entornos urbanos, el cual parecía casi una criatura viva. Su cámara de apuntado giró para mirar a Asahi. Sin un momento de retraso, los guardias de la guardia de la isla armados intentaron atacar, pero las metralletas antipersonales no tenían ninguna esperanza de penetrar la armadura del tanque. En contraste, el tanque robótico abrió fuego con ametralladoras incrustadas en sus patas delanteras, derribando a los guardias. Eran balas de goma no letales, no obstante el poder de las ametralladoras de 7,62 milímetros era tremendo. Los guardias gritaron cuando fueron enviados a volar, chalecos antibalas y todo. Parece que lo hice a tiempo, emperatriz. Tú eres piloto de tanques. La boca de Asahi se abrió cuando escuchó la voz que salía de los altavoces externos del tanque. Una voz que sonaba como un chirrido, un discurso anacrónico y exagerado, solo conocía a una persona con esas características. En efecto lo soy. Lidiane Didier, he llegado de acuerdo con la solicitud de Mowgli Dono, respondió Lidiane Didier, la compañera de Asahi de su trabajo de medio tiempo y una genio del hacking por derecho propio, de una manera grandilocuente y grandiosa. Oye, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Esto es totalmente un acto de terrorismo? No. Asahi presionó nerviosamente el punto mientras observaba a los guardias derribados. Parecía que la chica que montaba el tanque era el guardaespaldas que Mowgli había arreglado. Por la razón que sea, Lidiane estaba encariñada con Asahi, así que sin duda estaba contenta de que la llamaran. Y el resultado era este espectáculo trágico. Cuando se le agregaba volar la valla de hierro con el arma principal del tanque, sin importar cómo, esto estaba más allá del ámbito de la defensa. Sin embargo, Lidiane dejó escapar una risa alegre y dijo, no es un problema. Si hacemos una escapada limpia, la cubrirán después. No tienen más interés que tú en que esto se haga público. Bueno, puede que tengas razón en eso, pero más importante aún, emperatriz,
nos dirigiremos a la pista 404 en el lado sur. Usando un manipulador para el trabajo manual ubicado en el torso del tanque, ella señaló hábilmente una pista. Apostado allí estaba el Pandion, un avión de transporte multifuncional y de remolque hecho por Industrias Avanzadas Didier. Con humildad me tomé la libertad de poner ese transporte en espera. Con él, puedes huir al continente. Así que es mejor que nos demos prisa. Bueno, supongo que tengo que tomar un avión aquí. Asahi se desplomó sobre sus hombros mientras aceptaba lo inevitable. No era como si ella pudiera simplemente regresar a la terminal del aeropuerto y abordar su avión de pasajeros como si nada hubiera pasado. Dicho esto, quedarse en la isla Itogami presentaba sus propios peligros. Incluso si la guardia de la isla ocultaba lo que había ocurrido como había dicho Lidiane, eso requería que las cosas se enfriaran. De hecho, así es. Ahora, rápido, súbete. Subir, ¿dónde? Asahi miró hacia atrás con preocupación cuando el tanque robot se redujo mínimamente. El tanque robótico estaba muy curvado para desviar los disparos entrantes, no tenía lugar para que un humano montara. Sin embargo, sin dudas ni advertencias, Lidiane usó el brazo robótico para recoger a Asahi. Tú. Espera aún. Todos podrán verme. El tanque del robot se apresuró hacia el estacionamiento, sin prestar atención a los esfuerzos de Asahi por sujetar su falda. Sin embargo, el tanque robótico no avanzó ni 10 metros antes de detenerse de golpe. Las articulaciones de las 4 extremidades que soportan el cuerpo del tanque perdieron su resistencia a la tracción. La armadura dispersó chispas al chocar contra el suelo. ¿Ahora qué? Los sonidos de frustración por perder el control de su tanque salieron de los labios de Lidiane. Cuando Asahi miró con más atención, vio brillantes símbolos de luz emergiendo del suelo a los pies del tanque. Los familiares semicorporales convocados se aferraban a las patas del tanque. Gremlins. Un mago de ataque de la guardia de la isla. Mowgli analizó con calma la situación. Los gremlins eran un tipo especial de espíritu para uso militar que se destacaba en hacer que las máquinas y los dispositivos electrónicos no funcionaran. Eran de poco valor para atacar a enemigos, pero contra el armamento moderno, como un tanque robótico, eran tremendamente efectivos. ¿Por qué demonios están enviando a magos de ataque detrás de una chica de preparatoria con un trabajo legítimo de medio tiempo? Dejando a un lado la virtud o la legitimidad, el uso de la magia contra el tanque parece haber sido una buena decisión. Mowgli respondió casualmente, como si no fuera problema suyo. El hecho era que hacer que sus dispositivos electrónicos funcionaran como locos había hecho que el tanque de Lidiane dejara de funcionar. Por muy buenas que fueran sus armas, un tanque robot que no podía moverse no era diferente de un pisapapeles gigante. Mowgli, ¿no puedes hacer algo? No puedo. Gracias a los gremlins, hay fallas en los dispositivos electrónicos en toda el área. Para ser honesto, solo mantener esta conexión se está poniendo difícil. Mowgli. La voz sarcástica de la IA tenía un timbre frágil y roto. Los gremlins estaban afectando incluso al smartphone de Asahi. Cortado de las redes digitales, Asahi se convirtió en nada más que una chica de preparatoria impotente. Durante el tiempo en que Asahi no pudo moverse, los refuerzos de la guardia de la isla llegaron, y Asahi encontró cañones de armas apuntados hacia ella una vez más. Esto es malo. Asahi, sin saberlo, cerró los ojos ante el peligro desesperado. Al momento siguiente, el tanque de Lidiane se reinició repentinamente. Con un pesado zumbido, el tanque giró, protegiendo a Asahi de los disparos de los guardias armados. En contraste, las ametralladoras lanzadas por el tanque dispararon sin piedad a los guardias descuidados. Piloto de tanques. Lamento haberte causado preocupación. Es una vergüenza. Escuchó la voz tímida de Lidiane por los altavoces una vez más. En algún momento, la señal de Mowgli también había regresado. Los gremlins habían desaparecido sin dejar rastro. ¿Cómo rompiste el hechizo? No fui yo. Más bien, fue. Mientras Lidiane hablaba, su cámara de enfoque se movió. Asahi giró la cabeza de la misma manera. Un hombre con una vestimenta china negra estaba de pie sobre la hierba de una calle. Era un joven con gafas y rasgos delicados. Su mano derecha sostenía una larga y extraña lanza con puntas en ambos extremos. Y alguien de la guardia de la isla yacía boca arriba a sus pies, el mago de ataque que controlaba a los gremlins. Tú eres, el fugitivo que estaba en mar, gritó Asahi, tensándose. El hombre de ropa negra se parecía a una especie de místico antiguo.
Asahi había conocido a este hombre una vez antes. El joven había aparecido casualmente, para probar las habilidades de Asahi de primera mano. Y había desaparecido después de abrumar a Yukina con sus capacidades de combate. Yo soy. Perdone, por favor, mi renuente y prolongado silencio, sacerdotisa de Caín. El joven vestido de negro se llevó una mano al pecho y se inclinó cortésmente hacia ella. ¿Qué le hiciste a esa persona? No tienes de qué preocuparte. El retroceso del hechizo que se rompió y simplemente dejó al individuo inconsciente. No tiene ningún valor derramar la sangre de un mago tan humilde donde tus ojos puedan ver. Así que viniste a salvarnos, entonces. Asahi se mostró cautelosa mientras miraba al joven que sostenía la lanza en su mano. Ella había escuchado que la lanza negra que él llamó Fangsan podía aniquilar la energía mágica y espiritual en el área que la rodeaba. El joven del traje negro había usado el poder de esa lanza para derrotar al mago de ataque de la guardia de la isla. Solo hice lo que se esperaba. Después de todo, tu deseo también es el deseo de mi rey. El joven le lanzó a Asahi una mirada de adoración mientras hablaba en un tono suave. Asahi sintió un escalofrío a través de todo su cuerpo y dijo con molestia, ¿qué demonios? No puedes decir eso así como así. Él está esperándote. Todo será de acuerdo con la voluntad de nuestro rey. El joven de negro bajó la cabeza con reverencia y retrocedió, despejando el camino para Asahi. No hay tiempo, señorita. Los refuerzos de la guardia de la isla llegarán en 5 minutos. Emperatriz. Lo entiendo. Vamos, piloto de tanques. Alentada por Mogwai y Lidiane, Asahi suspiró y emitió sus instrucciones. El rotor de inclinación del transporte que Lidiane había dispuesto ya se estaba preparado para el despegue. Una vez que ella y Asahi lo alcanzaran, podrían volar al continente casi de inmediato. El joven del traje negro sonrió con satisfacción cuando vio a Asahi y Lidiane irse. Algún día, nos volveremos a encontrar. Hasta entonces, que tengas un viaje agradable. Parte 3. El daño causado por la distorsión en el cerebro de Kohou le había robado a su cuerpo su libertad de movimiento. Él estaba esencialmente borracho. Aunque veía las cadenas de plata navegando hacia él, Kohou no pudo dar un solo paso. Mierda. Ven, Natra. Kohou instantáneamente convocó a un Kenju. Natra Cinereus, el cuarto Kenju del cuarto progenitor, el cual simbolizaba la capacidad vampírica de transformarse en niebla. Sin embargo, el alcance efectivo de la habilidad no se limitaba solo a Kohou, como mínimo, la materia sólida perdería su poder cohesivo alrededor de cientos de metros a la redonda, transformándolo todo en niebla plateada. El hecho de que no hubiera ninguna garantía de que volvería intacto a su forma original, hacía de Natra Cinereus un Kenju extremadamente problemático. Aún así, ese poder destructivo era todo en lo que podía confiar para defenderse de las cadenas de plata de Natsuki. Demasiado tarde. Sin embargo, las cadenas de plata de Natsuki se apoderaron de Kohou antes de que su Kenju pudiera materializarse. Lading, el nombre otorgado a esa reliquia de los Debes, selló la energía demoníaca de Kohou, obstruyendo la invocación de su Kenju. Natsuki-chan. Para esto. No es Natsuki-chan para ti. Visiblemente enojada, Natsuki agitó su abanico con la mano izquierda. El cuerpo encadenado de Kohou estaba siendo arrastrado hacia la puerta de teletransportación que flotaba en el aire con una fuerza abrumadora. La puerta sin duda conducía directamente a la barrera penitenciaria. Kohou ya no tenía el poder de quitarse las cadenas de Natsuki. Además, Yukina todavía estaba tumbada en la playa de arena. La tensión de las cadenas de plata que se extendían desde el aire se incrementó, y el cuerpo de Kohou estaba seguro de ser tragado por la distorsión espacial. En el instante en que Kohou comprendió esto y comenzó a luchar desesperadamente. Asterisco ting asterisco, fue el sonido agudo cuando las cadenas de plata de Natsuki se cortaron por completo. Va. Kohou, liberado repentinamente de las cadenas, golpeó la arena de cabeza con gran fuerza. Mientras lo hacía, una chica de pelo negro que llevaba un uniforme de marinero pasado de moda aterrizó a su lado con un pequeño aleteo. Si incluso 2 contra 1 es insuficiente, ¿qué hay de 3 contra 1? Whoosh. La lanza bifurcada de Kiria cortó el aire, dejando un sonido atrás mientras se giraba para enfrentar a Natsuki. Kohou la miró sorprendido. Si sus propias palabras eran ciertas, el objetivo de Kiria era interponerse en el camino de la organización Rey León. No debería existir ninguna razón para que ella se expusiera al peligro de pelear con Natsuki. Naturalmente, Natsuki parecía albergar la misma pregunta que Kohou. Ella frunció el ceño, mirando a la guerrera chamán oscura con una mirada amarga mientras decía, Kisaki Kiria. Sacerdotisa de 6 espadas de Taishikyoku. ¿Qué crees que estás haciendo? Natsuki desató un ataque antes de escuchar una respuesta. La bruja del vacío asaltó a Kiria con la misma ráfaga de viento invisible que envió a Yukina a volar.
Ella creó una onda de choque explosiva al hacer vibrar el espacio mismo. Incluso si se producía a través de un hechizo, la onda de choque por sí sola era un fenómeno físico simple, por lo que la habilidad de anulación de magia del Sekkarou no podía defenderse contra ella. Por supuesto, era imposible para una lanza delgada detener una onda de choque compuesta fuerza pura. Sin embargo, sin una palabra, Kiria arremetió con su lanza bifurcada. Y en ese instante, con un gran rugido, la onda de choque invisible que se dirigía hacia Kiria se disipó. Kiria había bloqueado la onda de choque con una pared física invisible a simple vista. ¡Qué desafortunado, bruja del vacío! Esperaba establecer una relación favorable entre nosotras, pero... Kiria habló en un tono frío mientras alejaba con la mano la nube de polvo arenoso. Un pseudo corte espacial. Pensé que ese truco pertenecía a la chica de la cola de caballo de la organización Rey León. Parece que tuve razón al copiar el abominable ritual de la bailarina de guerra por si acaso. Ya veo, la Rizerkare 11 de Taishikyoku. Un juguete bastante conveniente. Natsuki expresó sus palabras de elogio en un tono en gran parte desinteresado. La habilidad de la lanza bifurcada de Kiria era una emulación de hechizos rituales usados por otros. Para las sacerdotisas de 6 espadas, expertas en combate de antibestias demoníacas, el cambio entre varias habilidades según la circunstancia era mucho más ventajoso que una habilidad única y poderosa. Kiria estaba usando esta habilidad para recrear el ritual usado por la Kokarin de Sayake, empleando un encantamiento para copiar el efecto de separar el espacio en sí mismo, por lo tanto, un ritual de pseudo corte espacial. La grieta en el espacio creada por estos ataques obstruía cualquier ataque físico. Era esta grieta en el espacio la que había apartado la onda de choque de Natsuki. Pero al ser una copia, seguramente ha heredado las debilidades del original. La onda expansiva no pudo vencer a Kiria. Habiendo hecho ese juicio, Natsuki reaccionó rápidamente. 11 es italiano, significa búsqueda. Anteriormente había puesto el nombre de la lanza como Richel Karel, pero fue error mío y estará corregido tanto en este bol como en el 9 que es donde aparece por primera vez. Como un malabarista extraordinariamente hábil, Natsuki dispersó criaturas diminutas del interior del parasol que sostenía. A primera vista, se parecían a los osos de peluche. Era una horda de adorables bestias de 2 cabezas. Con movimientos ágiles, las bestias rodearon a Kohou y Kiria. ¿Qué diablos son esas cosas? Kohou no pudo ocultar su desconcierto al estar rodeado por el grupo de lindas criaturas. Tal vez se supone que su apariencia adorable nos robe nuestra voluntad de luchar, se preguntó Kohou en el fondo de su mente. Sin embargo, Kiria miró con odio a las bestias y dijo, los familiares de la bruja. Si dejas que te toquen, enviarán 1 o 2 de tus extremidades a volar. En serio. El pseudo corte espacial no puede defenderse contra un ataque desde todas las direcciones. No me digas que ese era su plan. El calmado murmullo de Kiria hizo que la expresión de Kohou se enfriara. La habilidad aparentemente invulnerable de Kokarin tenía varias debilidades. Una era que la grieta en el espacio solo se podía generar en una dirección. La segunda era que el efecto solo duraba un instante. Si los familiares de Natsuki los apresaban a todos a la vez, Kiria no podría defenderse sola. Cuarto progenitor. Lo sé. Vamos, Almeis a Mercury. La horda de bestias saltó hacia ellos desde todas las direcciones. Kohou convocó a su Kenju incluso antes de ver a las criaturas. La vasta energía demoníaca que dispersó se solidificó en un dragón de 2 cabezas con escamas de plata, el devorador de dimensiones. Con sus enormes fauces, el dragón de 2 cabezas se tragó a los familiares de Natsuki y al espacio que ocupaban, todo. Distorsión. Kiria lanzó un ataque a través de la grieta entre los ataques abrumadoramente destructivos. Sacó finas láminas de metal del escote de su uniforme, y éstas se transformaron en un par de leopardos negros. Simultáneamente, la misma Kiria entró en acción, lanza en mano. Gracias a los malos hábitos alimenticios del Kenju de Kohou, el espacio que los rodeaba se rompió en 2. Incluso Natsuki no podía teletransportarse en esas circunstancias. Ella sin duda juzgaría que este era el momento de derribar a Natsuki. Y Natsuki no hizo ningún movimiento para eludir el ataque. En lugar de evadirlo, optó por contraatacar. El viento se enroscó a su alrededor con un fuerte rugido mientras nuevas cadenas surgían. Sin embargo, el grosor de estas cadenas era mucho mayor que el de Ladin. Estos eran cables de anclaje de acero de 10 centímetros de diámetro de espesor. Todos y cada uno de los eslabones de la cadena eran ahora su propia arma. Dromi, lanzada con toda la fuerza de un cañón, se convirtió en un enorme garrote que venía desde un lado hacia los Shikigamis de Kiria. El Shikigami con forma de leopardo negro se rompió en pedazos con facilidad. ON. Utilizando su lanza bifurcada como escudo, Kiria apenas logró defenderse de ser golpeada por la cadena. Sin embargo, no pudo hacer nada con respecto a la onda de choque creada por la gran masa de la cadena. Kiria. Cuando Kiria se sorprendió, Kohou intentó correr hacia ella, pero la Dromi de Natsuki, las cadenas malditas, lo atacaron.
Kohou apenas logró evadirlas, aunque perdió el equilibrio, e inconscientemente alzó ambos brazos, mitad por instinto y mitad por miedo. Cuando Kohou lo hizo, su rostro fue golpeado por una onda de choque invisible. El ataque Dromi había sido un simple señuelo. El verdadero ataque de Natsuki era un golpe desde su punto ciego un momento después. Humph. Parece que has aprendido un poco. Natsuki habló con aparente elogio mientras sus cadenas regresaban al vacío desconocido de donde vinieron. Estoy en contra del castigo físico, maldita sea. Kohou resopló de manera entrecortada mientras miraba a Natsuki. El bloqueo de la onda de choque había sido principalmente producto de una coincidencia. Si no hubiera protegido su barbilla, esta vibración en su cerebro seguramente lo habría acabado. Pero incluso si endurecía sus defensas, no podía imaginarse derribándola con eso. No había forma de avanzar, excepto realizar un ataque imprudente. Ahora que lo pienso, tu cuerpo que está aquí es un clon hecho con magia, ¿no es así? Kohou puso su respiración en orden mientras hacía la pregunta. Natsuki no era una simple hechicera, sino una bruja. La habilidad de una bruja para manipular libremente una gran cantidad de energía mágica le era otorgada a través de un pacto con un demonio. Y ese pacto llevaba un costo. Natsuki no era la excepción a esa regla. El costo impuesto a Natsuki era dormir. Como directora de la barrera penitenciaria, tenía que seguir durmiendo y soñando por toda la eternidad. Ella nunca envejecería, nunca tocaría la carne de los demás, simplemente seguiría soñando. La Natsuki que estaba de pie ante Kohou y los demás era una muñeca que ella había hecho usando energía mágica. En otras palabras, no era nada más que parte de su sueño. ¿Y qué con eso? Natsuki preguntó con calma como si dijera, ¿por qué mencionar eso ahora? Ciertamente, esa Natsuki era un clon. Por eso también era invencible. Incluso si derrotaban a su clon, no podían infligir un solo rasguño en el cuerpo real de Natsuki. Incluso Tokoyoshi Aya, una bruja compañera, había necesitado crear una agitación masiva que afectara a toda la isla Itogami y abrir la barrera penitenciaria para atacar el cuerpo real de Natsuki. Por supuesto, Kohou no podía hacer tal cosa. Tampoco lo necesitaba. Lo esencial era que todo lo que tenía que hacer era destruir el clon de Natsuki y dejarla indefensa temporalmente. Durante ese tiempo, Kohou y los demás llegarían al aeropuerto y saldrían de la isla. Solo quería cerciorarme. En otras palabras, no tiene sentido contenerme, ¿verdad? Eso equivale a declarar que podrías vencerme si no te contuvieras. Natsuki habló con un tono exasperado. La majestuosidad que la rodeaba amenazaba con aplastar a Kohou, pero... Lo siento, pero tengo mucho en juego aquí. Kohou barrió a un lado ese miedo y convocó a un nuevo Kenju. Esta era una bestia solemne y feroz de más de 10 metros, un león hecho de relámpagos que dispersaba electricidad por todas partes. Las cadenas que Natsuki empuñaba eran convenientes desde la perspectiva de Kohou. La electricidad pasaría a través de las cadenas a Natsuki. Incluso si Natsuki se involucraba en un ataque, el león de relámpagos podría usar esas cadenas para transferirle daño. Sin embargo, la expresión de Natsuki no cambió. Ella miró al Kenju de Kohou, girándose hacia su propia sombra y emitió una sola y solemne orden. Despierta, Raingol 12. En ese instante, un gigante emergió detrás de Natsuki y se alzaba sobre el Kenju de Kohou. Era una figura humanoide vestida con una armadura dorada, rica en elegancia y salvajismo, un caballero mecánico cubierto de oro. Su presencia malévola hizo temblar el suelo hecho por el hombre. Desde el interior de la gruesa armadura, aparentemente bloqueando la oscuridad en sí misma, Kohou podía escuchar los sonidos de engranajes gigantes y motores que sonaban como un rugido monstruoso. ¿Qué demonios es eso? Kohou inconscientemente retrocedió un paso mientras miraba al gigantesco caballero. No era que la cantidad de energía mágica lo abrumara. Ciertamente, el caballero dorado estaba emitiendo una increíble energía mágica, pero lo mismo sucedía con el Kenju de Kohou. La naturaleza de su poder era simplemente diferente. 12 es alemán, literalmente dice oro del Rin. El Rin es un río que atraviesa varios países de Europa, la vía fluvial más utilizada por la Unión Europea. El caballero dorado emitía un aire que claramente no era de ese mundo. Era negro, un poder diabólico que consumía la luz. No me digas que, este es tu guardián, Natsuki-chan. Kohou finalmente llegó a la verdadera naturaleza del caballero dorado. Un guardián era un vasallo demoníaco otorgado a una bruja como compensación por el pacto con el diablo. Como sugería la palabra, el guardián protegía a la bruja y le otorgaba el poder para cumplir su deseo. Y si la bruja incumpliera ese pacto, se convertiría en el verdugo que tomaría la vida de la bruja. En otras palabras, el llamado guardián era la manifestación física del pacto con el demonio. En consecuencia, su fuerza era proporcional al peso del contrato. Considerando el costo que Natsuki había pagado, Kohou imaginó que su guardián debía ser poderoso. Aún así, la malevolencia del caballero dorado se torció mucho más allá de las expectativas de Kohou. Y sin embargo, eso no cambiaba lo que Kohou tenía que hacer. Regulus Ourem.
El gigantesco león de relámpago se convirtió en un rayo que se estrelló contra él. Caballero dorado desde el frente. Una explosión increíble estalló, y una onda de choque supersónica partió el mar. El quinto Kenju del cuarto progenitor, Regulus Ourem, una vez había chamuscado un distrito entero en un instante. Ese poder permanecía intacto. En el cielo, las nubes negras comenzaron a acumularse, atraídas por la energía del león. Las feroces réplicas sacudieron toda la isla. Las ondas electromagnéticas hicieron que los dispositivos digitales se volvieran locos, y el área alrededor de la costa seguramente había sufrido daños considerables. Sin embargo, el guardián de Natsuki no cayó. Envuelto en un brillo deslumbrante, fue el león quien rugió de angustia. Las espinas de color carmesí desatadas por el caballero dorado se habían entrelazado alrededor del león, fijándolo en su lugar. Kiria, observando cómo la batalla avanzaba con una mirada de asombro, murmuró, está reteniendo al Kenju del cuarto progenitor a través de la fuerza bruta. Dicho de manera más precisa, el caballero dorado no estaba haciendo retroceder al león de relámpagos. Usaba las espinas carmesí como una red, evitando que el león se moviera. Pero de todos modos, había resistido el ataque del Kenju del cuarto progenitor. Es inútil, Eketsuki, no puedes romper a Gleipnir 13. Natsuki le sonrió solemnemente a Kohou mientras intentaba desesperadamente controlar al león de relámpagos. Y esta vez, las cadenas de plata que desató atraparon a Kohou completamente. 13 en la mitología nórdica, Gleipnir es la cadena irrompible hecha por los enanos con la que los Aesir, dioses nórdicos, lograron encadenar finalmente al lobo Fenrir. Cuarto progenitor. Yukina, quien estaba derrumbada en la playa de arena, no tenía poder para rescatar a Kohou. El cuerpo de Kohou fue tragado por la distorsión espacial, se hundió en el vacío acuoso y desapareció. Senpai. Yukina, finalmente recuperando la conciencia, gritó con voz triste. Parte 4. Los fuertes vientos se arremolinaron con un gran rugido. La barandilla y las farolas que corrían a lo largo de la costa fueron cortadas, y la playa de arena fue arrancada. Dos portadores de enorme energía mágica se habían enfrentado, el Kenju del cuarto progenitor y el guardián de Natsuki. Seguramente, era una suerte que se hubiera hecho tan poco daño. Así que este es el guardián de la bruja del vacío. Rheingold, lo que hundió a los demonios de Europa en las profundidades del terror. Parece que los rumores son ciertos, distorsiona el tiempo y el espacio de este mundo simplemente con su presencia. Kiria barrió con tristeza su cabello negro manchado de arena mientras se ponía de pie, aturdida. Luego, hizo un suspiro de cansancio mientras devolvía su lanza bifurcada a su forma portátil. Cuando Natsuki vio que Kiria abandonaba su postura de combate, pareció decepcionada y preguntó, ¿ya terminaste, sacerdotisa de 6 espadas? El Kenju del cuarto progenitor todavía estaba materializado. Sin embargo, su poder parecía insuficiente para romper la red de espinas, tal vez debido a la pérdida de Kohou, su anfitrión. Restringido por el caballero dorado que era el guardián de Natsuki, todo lo que podía hacer era continuar con sus rugidos irregulares. Al ver esto por sí misma, Kiria sacudió la cabeza sin entusiasmo y dijo, ahora que el cuarto progenitor está cautivo en la barrera penitenciaria, el combate es inútil, no es así. Una sabia decisión. Natsuki entrecerró los ojos mientras hablaba. A pesar del combate que acababa de llevarse a cabo, a Natsuki ni siquiera le faltaba el aliento. Ella estaba mostrando un margen de error aparentemente ilimitado. Incluso si Kiria continuaba la lucha sola, seguramente había poco que pudiera hacer. La diferencia en el poder era simplemente demasiado grande. En cualquier caso, su oponente era un monstruo que había superado al vampiro más poderoso del mundo. Sin embargo, parece que eso no es lo que piensa la chica de allí, murmuró Kiria con aparente alegría mientras lanzaba una mirada de reojo detrás de ella. Yukina, presumiblemente derrotada por el ataque de Natsuki, se estaba levantando, usando su lanza para soportar su peso. Incluso en ese momento, las piernas de Yukina temblaban por sus heridas. A pesar de eso, la voluntad de luchar contra Natsuki no se había desvanecido de sus ojos. Así que queda otro alumno obstinado. Natsuki suspiró ligeramente. Luego se giró para mirar a Yukina y le dijo, es como ves, estudiante transferida. Tu objetivo de observación ha sido capturado. Aún tienes la intención de pelear. Creo que lo dije al principio. Esta también es mi lucha. Yukina en silencio preparó su lanza. Sekkarou, capaz de anular la energía mágica y romper cualquier barrera, era el enemigo mortal de brujas como Natsuki. En términos de capacidad de combate puro, Natsuki era abrumadoramente superior, pero si la ventaja de Sekkarou incluso la rozaba, sus posiciones se revertirían de inmediato. Por supuesto, Natsuki sin duda era muy consciente de esto.
Ella fríamente miró de nuevo a la tambaleante Yukina, y lentamente levantó su mano izquierda. Ella le dio al abanico que tenía en su mano un pequeño revoloteo. El aire chilló, violentamente siendo destrozado cuando Natsuki lanzaba cadenas desde el aire. Sin embargo, Yukina derribó todas las cadenas con un movimiento mínimo. Su velocidad de reacción sugirió que conocía el rumbo por el que volarían cada una de las innumerables cadenas. La visión espiritual de una guerrera chamán. Adivinando el futuro, entonces, ya veo. Estás bien entrenada. Por una vez, Natsuki elogió a Yukina. Mientras tanto, Yukina corrió hacia ella. Arena blanca y pura se arremolinó mientras se acercaba al alcance de su lanza de un solo impulso. Con un ligero toque, Natsuki despegó del suelo y bailó en el aire. Yukina saltó en su persecución. Luego, una sonrisa encantadora se apoderó de Natsuki cuando el aire se torció ante sus ojos, un cañón de onda de choque producido a través del control espacial. Pero confías demasiado en tu visión espiritual. Por eso caíste de un truco tan simple. Ag. Las palabras de Natsuki hicieron que la expresión de Yukina se endureciera. Incluso su visión espiritual no podía ver la onda de choque invisible. Incluso si sabía de antemano que la onda de choque se acercaba, no sabía cuándo ni qué rumbo tomaría. En cualquier caso, era imposible para Yukina evadir una onda de choque lanzada mientras estaba en medio de su salto. Por lo tanto, lo único que le quedaba a ella era abrirse paso. Sekkarou. Yukina vertió toda la energía espiritual que tenía en la lanza de plata. El encantamiento inscrito en Sekkarou se activó, causando que irradiara una luz blanca pura. Esta era la luz del efecto de oscilación. De ondas divinas que anulaba la energía mágica. Así que bloqueaste el hechizo de control espacial creando la onda de choque con una barrera de efecto de oscilación de ondas divinas. Al darse cuenta de que su ataque había fallado, Natsuki se retiró instantáneamente. Yo, la guerrera chamán y sacerdotisa del león te ruego. Shishi no Mikotaru, Tekegami no Kennaji Ganegaita Tematsuru, Yukina aterrizó con su lanza lista. Persiguió a Natsuki una vez más mientras sus labios tejían un encantamiento solemne. Amplificado por la energía espiritual de Yukina, el efecto de oscilación de ondas divinas se volvió aún más radiante. La luz se acumuló en la punta de lanza de Sekkarou, formando una única cuchilla gigante. Era una hoja de luz radiante que alcanzaba varias veces su altura. Oh, luz purificadora. Oh, divino lobo de la ventisca, por la voluntad de tu acero divino, derriba a los demonios ante mí. Jame no Soko, Sekka no Shinro, Agane no Shinio Mochite, Ware ni Akujin Yaki o Uta Setamae. Yukina giró la hoja horizontalmente, finalmente atrapando el cuerpo de Natsuki. Rozó el delgado torso de Natsuki, rasgando una profunda herida que casi llegaba a su columna vertebral. Sin embargo, la falta de retroceso del golpe causó que Yukina jadeara en shock. El cuerpo de Natsuki, que debería haberse dividido casi en dos, desapareció sin dejar rastro. Una ilusión. ¿No te lo dije? Confías demasiado en tu visión espiritual. La declaración de Natsuki vino de detrás de la confundida Yukina, su decepción era notoria. Cadenas de plata salieron disparadas del aire. Habiendo enfocado toda su fuerza espiritual en su ataque, Yukina no tenía fuerzas para defenderse de las cadenas. Las cadenas se envolvieron alrededor de sus cuatro extremidades, haciéndola incapaz de moverse o actuar. ¡Qué inmadura! Confiar en un juguete como este mientras se pierde de vista lo que es importante. Natsuki habló con tono compasivo mientras abría la puerta una vez más. Ella tenía la intención de llevar a Yukina a la barrera penitenciaria. Una vez arrastrada al sueño de Natsuki, sería imposible para ella escapar con su propio poder, incluso con las capacidades de Sekkarou. Yukina luchó desesperadamente, pero las cadenas tiraron sin piedad de su cuerpo hacia la puerta. «Se acabó», dijo la bruja con desdén. «No, aún no». Un momento después, una chica con un uniforme de marinero pasado de moda agitó una hoja gris desde la espalda indefensa de Natsuki. Natsuki evadió fácilmente el ataque, pero ella no había sido el objetivo de Kiria. Su hoja capaz de cortar. El espacio separó las cadenas de plata que ataban las extremidades de Yukina. ¿A qué juegas, Kisaki Kiria? Natsuki dobló su abanico y lanzó una mirada agria hacia Kiria. Yukina, liberada de la atadura de las cadenas de plata, también miró a Kiria sorprendida. Cambié de opinión. Lo siento mucho. Sin embargo, la sonrisa agradable de Kiria no contenía ni un toque de vergüenza. Ella giró su lanza bifurcada, apuntando las puntas gemelas hacia Natsuki. El gesto era una clara declaración de guerra. Incluso si ella es una aprendiz,
Ver a una guerrera chamán de la organización Rey León tan fácilmente derrotada me pone a mí, una guerrera chamán oscura, enferma de estómago. Así daré un toque de ayuda. No estaba claro cuánto de la declaración de Kiria era como se sentía realmente. Natsuki respondió con apatía, haz lo que quieras. El resultado no será diferente. Me pregunto acerca de eso. Estás terriblemente confiada para ser una simple bruja. Tal vez la derrota te humille. Pronunciando esas palabras en un tono combativo, con su verdadera naturaleza al descubierto, Kiria miró a Yukina. Yukina sintió sin decir palabra, preparando su lanza al lado de Kiria. Natsuki miró tediosamente a las guerreras chamán blancas o oscuras, supuestos enemigos que ahora luchaban uno al lado del otro, y suspiró. Parte 5. Cuando Kohou llegó, estaba en una habitación hecha con piedra. Las paredes estaban construidas con piedras naturales irregulares, y había una pequeña ventana con barras de hierro. Era lo que se esperaría de una prisión de la antigua Edad Media. De nuevo aquí. Kohou se agachó y miró hacia el techo. Los rayos del sol que brillaban desde la ventana eran del color de la sangre. Recordaba débilmente el paisaje. Kohou había estado en esta habitación una vez antes. El hecho de que sus recuerdos fueran inciertos era probablemente debido a que estaba dentro del mundo de los sueños. Esta era la barrera penitenciaria, el mundo que Natsuki había construido a partir de su propio sueño. Las paredes parecían resistentes y gruesas, pero no tan gruesas como para que un Kenju del cuarto progenitor no pudiera romperlas. Kohou intentó llamar a un Kenju, pero los resultados fueron los que esperaba. No sintió ninguna señal de que apareciera. De hecho, ya no podía sentir su propia energía demoníaca. Ríndete. No puedes emplear a tus Kenjus dentro de este espacio. Es mi sueño, después de todo. Mientras Kohou continuaba con sus inútiles esfuerzos, alguien le habló desde atrás. En algún momento, un lujoso sillón reclinable había aparecido en el centro de la habitación. Sentada sobre ella estaba una mujer adulta que vestía una camisa blanca y una minifalda ajustada. Ella tenía unos 165 centímetros de altura, probablemente tenía unos 26 años. Tenía la delicada belleza de una muñeca, pero sus ojos altaneros, aparentemente mirando hacia abajo a todo el mundo, hicieron que la impresión se desperdiciara. La mujer, caracterizada por un largo cabello negro, sostenía un elaborado abanico de encaje. Y te ves así porque es un sueño. Kohou suspiró profundamente, como si estuviera completamente impresionado por la vista. HMM, dijo la mujer en minifalda ajustada, sonriendo con orgullo mientras decía, coincidí en mi apariencia con mi edad real. Bueno, ciertamente pareces bastante adulta con esa mirada. Kohou expresó su valoración a medias. Su apariencia podría haber cambiado, pero el tono y la personalidad de la mujer eran lo que recordaba de Natsuki. Gracias a eso, no se sintió muy desanimado. Si algo realmente sobresalía, era la gran diferencia en el tamaño del busto, pero señalar que eso solo la enojaría, por lo que mantuvo la boca cerrada. Este era el mundo de los sueños de Natsuki después de todo. Tu rostro dice que aún no has renunciado a ir al continente, Eketsuki Kohou. Natsuki adulta volvió a cruzar las piernas, resaltadas por sus zapatillas y medias negras. Kohou permaneció sentado con las piernas cruzadas en el suelo, asintiendo como un niño regañado y dijo, por supuesto que no. Todavía no sé por qué intentas detenerme. Una explicación, ¿verdad? Estarías insatisfecho al escuchar que no quiero perderte. La expresión de Natsuki era extrañamente seria cuando hizo la declaración. Eso realmente impactó a Kohou. ¿Perderme? ¿Te refieres a morir? Soy un vampiro, y lo sabes. Un vampiro progenitor maldecido con la inmortalidad por Dios, no. Su tono era de lo más divertido. Y si, en el continente, te encontraras a un ser que podría asesinar a ese mismo Dios, ¿podrías realmente hablar de tu propia inmortalidad tan casualmente entonces? ¿Asesinar a Dios? Parece que crees en algunos cuentos a tu edad. Kohou se giró hacia Natsuki, quien le estaba dando una mirada con lo que parecía lástima. Claro, el título de Kohou de vampiro más poderoso del mundo era muy extenso en sí mismo, pero pensó que las palabras de Natsuki eran demasiado poco creíbles. Sin embargo, Natsuki ignoró con calma la rudeza de Kohou y dijo, por Dios, quiero decir en el sentido de los creadores del sistema que conocemos como el mundo, un Dios al menos en el nivel del ancestro de toda la humanidad. Ancestro de la humanidad. ¿El primer humano, entonces? Eso suena bastante mitológico, pero supongo que sí. Uno puede ver los mitos desde todos los rincones del mundo de varias maneras. Él hizo lo que el Dios que lo creó le ordenó,
o quizás mató a ese dios, y los hijos de este dios posteriormente se convirtieron en los gobernantes de un mundo nuevo. Así que a eso te refieres, dijo Kohou, aceptando las palabras de Natsuki. Al igual que los progenitores vampíricos, se decía que el ser humano original traído a la vida por un creador mítico era inmortal, eterno, según los mitos de todo el mundo. Pero al final, ¿de qué lado está ese dios fundador? Natsuki murmuró las palabras, casi como si se estuviera preguntando a sí misma. ¿Qué quieres decir con eso? ¿No es obvio? ¿Humanos o demonios? Natsuki parecía aburrida mientras presionaba su barbilla contra su mano. No se trata de una cuestión superior, pero la humanidad y los demonios difieren enormemente. Aunque hablan los mismos idiomas, e incluso es posible que procreen entre ellos, difieren demasiado de los seres vivos. No es antinatural pensar en los dos como descendientes de los mismos dioses. Kohou comenzó a sentir una mala premonición cuando Natsuki continuó hablando. ¿Por qué existía en el mundo la raza conocida como demonios? Los científicos y teólogos de todo el mundo aún se planteaban esa pregunta, y hasta ese día, no se había encontrado una respuesta definitiva. Se dijo que existían santuarios demoníacos para desentrañar ese mismo misterio. Y si, digamos, los ancestros de los humanos y los demonios resultaran ser hermanos, ¿habría algún problema con eso? Kohou emitió una pregunta bastante ingenua. Después de todo, si los dos habían sido creados por el mismo Dios, los dos ancestros eran iguales. Entonces, los descendientes, los humanos y los demonios, no tenían ninguna supremacía sobre el otro. Ninguna de las dos razas era mala. Y todavía, es al revés, contestó Natsuki, sonriendo con desprecio. Habrá conflictos mientras existan diferentes pueblos. Es lo mismo para los dioses. Así que una guerra entre los ancestros, es algo que sucedió hace mucho tiempo. No quedan registros apropiados de eso. Oh, está bien, murmuró Kohou ante las palabras de Natsuki. Solo porque dos lados fueran iguales no significaba que se llevaran bien. En todo caso, fue porque eran iguales que la enemistad entre ellos se profundizó. Ahora que lo mencionaba, esas cosas eran muy típicas, y lo mismo era para estos antepasados. Así que al final, ¿qué les pasó? La batalla ha terminado, ¿verdad? ¿Quién sabe? Incluso no sé la verdad ni ningún detalle sobre la purificación. Quizás se destruyeron mutuamente, ambos fueron sellados, o incluso asesinados por armas construidas para asesinar a los dioses. Armas. El eco perturbador de esa palabra hizo que la mirada de Kohou se volviera grave. Natsuki miró su expresión, levantando cruelmente las comisuras de sus labios mientras decía, dentro de la memoria de Aurora Florestina, el cuarto progenitor fue llamado un arma asesina de dioses, ¿no? Los dioses estaban en guerra unos contra otros. Es extraño que se construyeran armas para matar. ¿Dioses? Y el cuarto progenitor no es necesariamente la única arma asesina de dioses que aún existe. El silencio de Kohou fue como un lamento. Estaba recordando a Leviatán, que había encontrado anteriormente en Blue Elysium. Según las escrituras, era la serpiente de los celos, la más poderosa de todas las criaturas creadas por los dioses. La bestia demoníaca estaba fuera de las listas, de varios kilómetros de longitud, y era llamada un arma viviente de la época del mito y la leyenda. ¿Qué pasaría si, como ese monstruo, el cuarto progenitor, y otras armas para matar dioses hubieran sido construidas y aún existieran? Y entonces, ¿estás diciendo que la reliquia de la purificación en el fondo del lago Kanawha es una de esas armas asesinas de dioses? Todavía no lo sabemos. Y de serlo, no sabemos a qué lado pertenece. ¿Qué lado? Hay dos tipos de reliquias de la llamada purificación. En otras palabras, hay armas para matar a los antepasados de los demonios, y armas para matar a los antepasados de la humanidad. La indiferente explicación de Natsuki envió un escalofrío a la columna vertebral de Kohou. Ambos serían seres peligrosos, pero si obtienen un arma para aniquilar a los antepasados de la humanidad, habría problemas. Aunque muchos menos que la alternativa, continuó. Kohou solo pudo hacer una mueca en silencio. Desde los inicios de la historia registrada, la humanidad y los demonios habían librado un conflicto incesante unos contra los otros, y solo en la historia reciente habían logrado algo parecido a la coexistencia pacífica. Gracias al Tratado de Tierra Santa, formado varias décadas antes, la paz finalmente se había convertido en una realidad. Esto se había producido debido a los esfuerzos del primer progenitor, los Warlord, y porque la humanidad estaba cansada de la guerra. Sin embargo,
La razón más práctica por la que se firmó el tratado fue que la ciencia y la magia que poseían los seres humanos habían evolucionado hasta el punto de rivalizar con el poder militar de los demonios. En resumen, existía la preocupación de que las civilizaciones humanas y demoníacas colapsaran. ¿Y qué pasaría si cualquiera de los bandos obtuviera un arma lo suficientemente poderosa para alterar el equilibrio? No tenía sentido imaginarlo, el resultado era muy claro. Entiendo por qué la cosa en el fondo del lago Kanawha es peligrosa, dijo Kohou después de un largo suspiro. Pero, ¿qué tiene eso que ver con Nagise y Abrora? La organización Rey León no está considerando excavar la reliquia de la purificación, respondió Natsuki, encogiéndose de hombros. Su objetivo es neutralizarla, sellar la reliquia a punto de despertarse. En el fondo del lago Kanawha, esta vez para siempre. ¿Sellarla? Espera, a punto de despertar. ¿Qué demonios? Eso es nuevo para mí. En su sorpresa, Kohou se acercó más a Natsuki. Encontrando su acercamiento molesto, Natsuki apartó a Kohou con su mano izquierda. ¿Entiendes al menos un poco por qué no puedo dejarte ir al lago Kanawha? Porque no sabes si la reliquia responderá a mi energía demoníaca y simplemente se despertará más rápido. Correcto. Kohou se mordió el labio y gruñó silenciosamente. Ag. Sin embargo, sintió que todo tenía sentido dentro de él. La organización Rey León era una organización gubernamental. Actuaban con el objetivo de prevenir desastres y terrorismo mágico a gran escala, o eso le habían dicho. Si un incidente de ese nivel estaba ocurriendo en el lago Kanawha, sus acciones eran completamente racionales. También pensó que Gahou, al tratar de llevar a Nagise allí, indicaba una gran incapacidad para leer el estado de ánimo. Pero, ¿no es igual de peligroso acercar a Abrora? Bien podría ser. Sorprendentemente, Natsuki no refutó las dudas de Kohou. Sin embargo, incluso la organización Rey León no puede usar un ritual para sellar un arma de procedencia desconocida. Por lo tanto, ¿por qué ponen sus ojos en Aketsuki Nagise? ¿Para qué? Abrora Florestina conoce el ritual para sellar armas asesinas de dioses. La inesperada respuesta de Natsuki golpeó a Kohou completamente de la nada. Hablando adecuadamente, Abrora, uno de los 12 Kaleid Blood, no era el cuarto progenitor. Era un recipiente para contener el alma maldita del cuarto progenitor, Ruth Abrora, que lo convertía en un arma asesina. Como resultado de las acciones de Kohou y las de la propia Abrora, el alma de Ruth fue aniquilada, y ella había sido liberada de su deber como un recipiente de sellado. Sin embargo, eso no significaba que Abrora hubiera perdido su funcionalidad como ese recipiente de sellado. ¿Quieren usar el ritual para sellar a Ruth en la reliquia del lago Kanawha? Pueden hacer eso. Ciertamente, es una mala apuesta. Pero si tiene éxito, no se perderán vidas humanas. Además, la Abrora Florestina que posee Nagise Aketsuki es un remanente psíquico que no puede tomar forma física. Sus efectos en la reliquia probablemente sean mínimos. ¿Y qué pasa si fallan? Cuando Kohou reprimió sus emociones y planteó la pregunta, Natsuki mostró una sonrisa sarcástica. Veamos. En el mejor de los casos, podrían domarlo, como hiciste con Abrora Florestina. Y en el peor de los casos. Eso no hace falta decir, la guerra. La respuesta de Natsuki fue extremadamente simple, además, era extrañamente persuasiva. Natsuki y la organización Rey León habían anticipado completamente el peor de los casos mucho antes, de ahí que hubieran colaborado. La condición de negociación presentada por Aketsuki y Sano fue liberar a Nagise Aketsuki de Abrora Florestina. La organización Rey León probablemente tiene algún tipo de plan para salvar a tu hermana pequeña. Isano. ¿Estás diciendo que la abuela es la que tira de los hilos? Asombrado, Kohou amplió sus ojos. Pero cuando lo pensó con calma, inmediatamente tuvo perfecto sentido. A pesar de la cautela de Gahou acerca de ser seguido, la organización Rey León conocía los movimientos de Nagise por una sencilla razón, y Sano les había filtrado la información desde adentro. Seguramente, no es tan sorprendente. En primer lugar, Aketsuki Gahou no llevó a Natsuki allí para que pudiera ser examinada. Mierda. Pero si salvan a Nagise, ¿qué pasa con el alma de Abrora? Preguntó, apretando su puño. Una vez más. Natsuki con calma negó con la cabeza. No hay nada que hacer. Esa chica ya no existe. Lo que está destruyendo la vida de tu hermana pequeña no es más que un remanente psíquico. Es un fragmento de un alma que ya está perdida. ¿Por qué no me hablaste de esto en primer lugar? Cuando Kohou miró a Natsuki con reproche, la expresión de Natsuki se volvió altiva. Relájate. Este es el mundo de mis sueños.
Te haré olvidar todo esto antes de que te vayas de este lugar, como un sueño que no puedes recordar después del despertar. No me des esa mierda. No hay manera de que pueda retroceder después de escuchar todo eso. Entregándose a sus emociones, Kohou intentó agarrar a Natsuki por su camisa. Sin embargo, su mano fue rechazada por la barrera de Natsuki antes de que pudiera tocarla. Gimiendo por el dolor, como por una sacudida eléctrica, Kohou acercó su cara a la de Natsuki otra vez. Y además, si terminan luchando contra esta reliquia, no necesitarán mi poder. No seas cabeza hueca, mocoso. ¿Qué puede hacer un novato incapaz de tocarme en contra de un arma asesina de dioses? Los hermosos labios de Natsuki se curvaron hacia arriba. Esta vez, Kohou fue enviado a volar, haciéndolo chocar contra la pared. Con sus poderes actualmente despojados de él mientras estaba dentro de la barrera, Kohou no pudo desafiarla. Y sin embargo, Kohou no cedió, alzando su rostro con una sonrisa feroz. No es demasiado pronto para decir que no puedo poner un dedo sobre ti. ¿O en serio? ¿Te gustaría intentar escapar de la barrera penitenciaria ahora mismo? Kohou respondió a las burlas de Natsuki con una inclinación de cabeza. Si salimos de aquí por nuestro propio poder, nos dejarán ir al continente, entendido. Nuestro poder. Interesante. Ya veremos. Parte 6. Kuro y Kazuchi. Relámpago negro, con un grito desgarrador, Yukina saltó con agilidad que superó los límites humanos. Se abrió camino a través de innumerables imágenes posteriores de Natsuki, atacando con golpes de lanza que parecían rayos de luz. Un encantamiento físico. Ciertamente, eres rápida, pero... La bruja de estatura pequeña desvió fácilmente el golpe de Yukina, utilizando una apertura momentánea para apartar a la chica con su mano izquierda. Yukina no pudo evadir la onda de choque liberada, interrumpiendo su serie de ataques. La forma en que luchas es demasiado honesta, estudiante transferida. Es fácil discernir tu objetivo. Ga. Con la movilidad reducida de Yukina, Natsuki envió a sus familiares con forma de osos de peluche hacia ella. Los familiares se autodestruyeron más rápido de lo que Yukina podría montar un contraataque. Yukina, lanzada volando por la explosiva presión, estaba muy desequilibrada cuando cadenas de plata salieron disparadas del aire sobre ella. Fue una sacerdotisa de 6 espadas en un antiguo uniforme de marinero quien rescató a Yukina en su momento de peligro. Muyou Sougetsu. Lince nebuloso, lunas gemelas, ella derribó las cadenas de plata de Natsuki usando su lanza bifurcada en un ataque de corte. Las grietas resultantes en el espacio también se libraron de las ondas explosivas de los familiares. Kiria-san. Lo siento, pero esa fue mi último corte espacial. La tasa de agotamiento de energía ritual de Rizerkare supera con creces la de la original. La declaración de Kiria fue contundente mientras bajaba su lanza bifurcada, su brillo ahora se había perdido. La capacidad de pseudo-corte espacial, capaz de cortar a Lading y bloquear la onda de choque invisible, era un arma extremadamente eficaz contra Natsuki. Ahora que se había perdido, no podían evitar estar en desventaja. No, ya has hecho suficiente. Sin embargo, Yukina se levantó con una sonrisa encantadora y contundente. Kiria la miró sorprendida y dijo, pero a este ritmo seremos derrotadas. La bruja del vacío tiene una gran compostura como la de un instructor. Me pregunto, ¿ella realmente quiere detenernos? Yukina habló con un tono extrañamente reservado. Kiria la miró con suspicacia. Yukina se comportaba como si no pensara que sus palabras eran simple palabrería inútil. Si Minamiya-sensei simplemente está evitando que Senpai se escape de la isla Itogami, el hecho de que esté encerrado en la barrera penitenciaria significa que su objetivo ya se ha logrado. Ella no tiene ninguna razón para pelear con nosotras. Ciertamente, tienes un punto. Si ella se teletransportara a Keystone Gate, no habría nada que pudiéramos hacer. Sí. Sin embargo, Minamiya-sensei permanece aquí. Creo que tiene una razón por la que no puede teletransportarse en este momento. Los labios de Kiria temblaron ligeramente. Fue la ilusión de Natsuki la que hizo que Yukina se diera cuenta. Esta era Natsuki, alguien que se teletransportaba con la misma facilidad con la que respiraba. No era necesario que ella confiara en una ilusión para evadir el ataque de Yukina, solo necesitaba teletransportarse en algún lugar más allá del alcance de la lanza de Yukina. Sin embargo, Natsuki había usado la ilusión. Además, ella estaba evitando el uso de la teletransportación, incluso hasta el punto de alargar la batalla infructuosamente. Incluso si Natsuki todavía podía teletransportarse, pero simplemente había considerado que era mejor no hacerlo, debe haber tenido alguna causa externa.
¿Crees que ella actúa como un instructor para ocultar una debilidad tangible? Concluyó Kiria, con sus labios formando una amplia sonrisa. Su rostro mostraba gran felicidad ante la perspectiva de que la compostura de Natsuki era falsa. Ella asintió. Ya veo, el Kenju del cuarto progenitor. Sí. Yukina miró a la bruja de estatura pequeña que se movía en el aire. Detrás de Natsuki, sobre el océano, estaba el león de relámpagos, atrapado por una red de espinas. Que el Kenju no se haya desmaterializado significa que Senpai no ha renunciado a romper la barrera penitenciaria, no es así. Y para continuar manteniendo al Kenju de Akazuki Senpai atado, no puedes teletransportarte. Me equivoco. Para hacer Eketsuki un perdedor tan grande, esto ciertamente es inesperado. Por alguna razón, el idiota realmente cree que lo rescatarás. Natsuki afirmó las palabras de Yukina con sorprendente franqueza, sabiendo que esto no cambiaba su absoluta superioridad de ninguna manera. En otras palabras, Imeraji Yukina, si te capturo y te arrastro a la barrera penitenciaria, ese idiota finalmente se rendirá. Yukina escuchó las palabras despreocupadas de Natsuki con un poderoso brillo que descansaba en sus ojos. Desafortunadamente, creo que estar más allá de tus posibilidades. Solo para que sepas, incluso si no puedo teletransportarme, soy más fuerte que ustedes. Antes de que sus palabras alcanzaran a Yukina, Natsuki le dio forma física a Dromi. Esta cadena de color dorado tenía un diámetro de 10 centímetros y tenía cientos de metros de largo. Era imposible saber a simple vista cuántos cientos de toneladas pesaba. Pero Natsuki agitaba la cadena extraordinariamente grande como un látigo, barriendo a Yukina y Kiria. TCH. Fue Kiria quien le devolvió el golpe. Con su lanza, supuestamente incapaz de usar el pseudo corte espacial, cortó la cadena voladora en su base, procediendo con un salto hacia Natsuki. Así que aún te queda fuerza, sacerdotisa de 6 espadas. Natsuki levantó su barbilla de alegría. Kiria lanzó su lanza hacia la indefensa Natsuki. Fue a una distancia letal donde incluso una ilusión sería insuficiente para escapar. Pero, ¡qué desafortunado, Kisaki Kiria! ¡Oh, mier! Kiria exclamó cuando notó la cadena de plata envuelta alrededor de su tobillo. Natsuki había esparcido de antemano cadenas de plata debajo de la arena, una trampa en la que Kiria había saltado. Kiria abandonó su ataque a Natsuki y cortó la cadena de plata alrededor de su tobillo. Si su decisión hubiera llegado un momento después, Kiria seguramente habría recibido un golpe adicional de Natsuki. Durante ese tiempo, Natsuki escapó más allá del alcance de Kiria. Y esta vez, Kiria realmente había tocado el fondo de la energía ritual almacenada en Riserkare. Ese ataque sorpresa había sido su última oportunidad de derrotar a Natsuki. Eso es suficiente para romper mi corazón. La diferencia en la experiencia de combate es demasiado grande. Kiria se arrodilló en la arena y escupió esas palabras. Ella sintió que ese único instante le había quitado varios años de vida. Con Kiria así, Yukina le habló a regañadientes desde atrás. Lo siento, Kiria-san. ¿Podrías comprarme solo 10 segundos? Disculpa. Los ojos de Kiria se abrieron de par en par ante la incomprensiblemente egoísta petición de Yukina. Estás tratando de ser graciosa. 10 segundos contra esa bruja estaría arriesgando mi vida, ¿sabes? Lo sé. Pero por favor. Cuando Kiria descargó su irritación desnuda, Yukina la miró directamente mientras hablaba. Frente a la actitud obstinada de Yukina, el veneno pareció desaparecer de Kiria cuando suspiró profundamente y dijo: Tu personalidad está mucho más allá de mis expectativas. Simpatizo un poco con el cuarto progenitor. Kiria tiró esa línea cargada de sarcasmo, levantándose obstinadamente. Entonces tiró su lanza bifurcada gris. De cualquier manera, con su energía ritual gastada, Riserkare era inútil contra Natsuki. Incluso sabiendo esto, fue una decisión muy resuelta. La decisión de la sacerdotisa de 6 espadas trajo una mirada cautelosa sobre el rostro de Natsuki. Kiria, viendo esto, sonrió ampliamente y dijo: Mi sombra es como la niebla, pero contraria, es como un colmillo, pero al revés. Vaga kajwa kiri nischait kiri niaratsu, an nischaita niaratsu. Con ese canto tranquilo, todo el cuerpo de Kiria se fundió en el paisaje a su alrededor, desapareciendo de la vista. Usando un hechizo de ilusión, ella había manipulado las propiedades refractivas del aire, haciendo transparente su propio cuerpo. Al mismo tiempo, ella había activado un hechizo de ocultamiento, bloqueando todo rastro de su aura. Un corte infinito a través del instrumento de la destrucción. Kireba Mugen no Kotoku, Tikouku Wasaika o Kagaku. Cuando su encantamiento se completó,
Kiria había desaparecido por completo de la vista. Incluso la visión espiritual de Yukina no podía detectar su presencia. Era un ritual de camuflaje terriblemente completo. Ocultándote para restringir mis movimientos, no está mal. Natsuki murmuró palabras de elogio cuando convocó a una horda de familiares una vez más. Ella sin duda tenía la intención de utilizar los sentidos de las bestias, los cuales superaban con creces los de los seres humanos, para localizar a Kiria. Demasiado tarde. Sin embargo, Kiria apareció justo ante los ojos de Natsuki antes de que los familiares pudieran materializarse. Sin prestar atención a los familiares que la rodeaban, Kiria empujó su mano izquierda sin armas hacia Natsuki y gritó, «Sakui Kazuchi». Grieta relámpago. Luego golpeó la energía ritual condensada de alta densidad de Natsuki como un martillo transparente. El ataque a quemarropa de Kiria también envió a los familiares a volar. Golpeados, los familiares explotaron con tremendos rugidos, haciendo que el cabello negro de Yukina se agitara con el viento. Ya veo. Emplear un ritual de camuflaje para un ataque sorpresa con el objetivo de ganar tiempo. Natsuki solo había tenido que retirarse un poco para evitar ser atrapada en las explosiones de los familiares. Kiria, abofeteada por los fuertes vientos, no estaba en posición de dar seguimiento. Aún así, Kiria sonrió. Cuando Natsuki se retiró ligeramente, un símbolo ritual deslumbrante surgió bajo sus pies. La arena blanca y pura se hinchó y pareció explotar, con un leopardo negro y metálico emergiendo desde adentro. Eran Shikigami autónomos que se activaron cuando sintieron el aura de Natsuki. Atacaron a Natsuki desde su lado ciego, independientemente de la voluntad de Kiria. Con Natsuki sin poder teletransportarse, simplemente no había forma de que ella pudiera evadir el ataque. Los colmillos de acero del leopardo negro brillaron cuando intentaron separar la carne de la pequeña bruja. Sin embargo, fue Natsuki quien habló a continuación. «O así lo hiciste, usándote como señuelo para tu propia trampa». Un estilo de lucha adecuado para los expertos en el combate de las antibestias demoníacas, pero por desgracia. Al instante siguiente, fue Kiria quien fue estrellada contra la playa de arena. ¡Gua! Kiria tosió, el aire escapaba fuera de ella, y sus oídos escuchaban solo un retraso. Natsuki, por supuesto, estaba sin un rasguño, la trampa de Kiria no había sido destruida, el Shikigami no había reaccionado ante Natsuki en absoluto. El Shikigami de Kiria había respondido al caballero dorado que aparecía detrás de Natsuki. El guardián de Natsuki aplastó el Shikigami de Kiria en su agarre, derrotando a Kiria con solo presionar las manos. «Te alabo por obligarme a usar a Miraingold, sacerdotisa de 6 espadas». Natsuki habló claramente mientras examinaba a Kiria, cubierta de arena. Ella habló con el tono desinteresado de un profesor que elogiaba a un estudiante que apenas evitaba una calificación deficiente. «Al haberme hecho llegar tan lejos, no perdonaré una derrota vergonzosa, Imeraji Yukina». La expresión de Kiria se contorsionó en humillación mientras miraba detrás de ella donde debería haber estado Yukina. Luego, cuando ella vio a la chica, Kiria se quedó sin palabras. La guerrera chamán de la organización Rey León simplemente estaba allí de pie aturdida, colgando su lanza de plata de su mano derecha. Durante el tiempo que Kiria se había ganado arriesgando su vida, Yukina no había hecho un plan ni había tendido una trampa, ella simplemente se había quedado allí, distraída e indefensa. Para Natsuki y Kiria, la mirada completamente sin emociones de sus ojos se parecía al agua de un lago azotado por el viento. Tenía una piel hermosa y labios brillantes. Su rostro, justo más allá de lo normal, de alguna manera parecía fantástico, más allá del reino de la humanidad. TCH. Cuando Natsuki notó el cambio en Yukina, su rostro registró nerviosismo por primera vez. Poniendo los ojos sobre Yukina, allí de pie, abierta, lanzó una andanada de cadenas de plata que bajaban como la lluvia. Simultáneamente, innumerables cadenas atacaron desde todas las direcciones posibles, el gran volumen superaba con creces la velocidad de reacción humana. Sin embargo, sin una palabra, Yukina los evadió a todos. Se deslizó por la mayoría de las cadenas con movimientos mínimos, atacando con su lanza de plata para eliminar el resto. Era la obra de un dios. Posesión divina, en esta situación. Kiria tenía la piel de gallina en todo su cuerpo cuando se dio cuenta del cambio abrupto que había sufrido Yukina. Para contrarrestar las abrumadoras capacidades de combate de la bruja del vacío, Yukina optó por invocar a un dios. Ella había hecho que un poderoso espíritu divino la poseyera, y al hacerlo, había obtenido poder más allá del límite humano. Una guerrera chamán era a la vez una espadachina y también una sacerdotisa con un poder espiritual superior. Aún así,
Esto no significaba que la posesión divina fuera un poder fácil de emplear. Un solo resbalón menor en el control causaría la destrucción de la personalidad del invocador, nunca volvería a recuperar la cordura. O tal vez el poder del espíritu divino se volvería loco, causando una calamidad grave en el área circundante. Kiria no creía que Minamiya Natsuki fuera un oponente que necesitara ser derrotado al punto de correr tales riesgos, en especial porque solo se oponían a Natsuki por el bien del cuarto progenitor. Sin embargo, y sin dudarlo, Yukina había resuelto invocar a un dios. La lengua de Kiria se curvó ante la determinación de la chica. ¿Qué es esto? Natsuki, de pie ante Yukina, la observó con ojos sorprendidos. Su magia de teletransportación no se activaría. Sus familiares materializados también habían desaparecido de la vista. Alrededor de Natsuki, cristales blancos bailaban como pétalos de flores. Incluso mientras Natsuki observaba, su número aumentaba, llenando su campo de visión. Nieve. No, cristales creados por el efecto de oscilación de ondas divinas. Exclamó Natsuki cuando entendió la situación. La lanza de plata que Yukina agarró en su mano irradió un resplandor deslumbrante. Con el vasto poder espiritual de la posesión divina a través de él, Sekkarou había cristalizado una ola de oscilación de ondas divinas. Los cristales blancos puros anularon la energía mágica de Natsuki, evitando que su magia se activara. Y el hecho de que Yukina manejara Sekkarou significaba que estaba empleando la energía espiritual obtenida de la posesión por su propia voluntad. Ella estaba en completo control del espíritu divino que había llamado a sí misma. Este espíritu divino, ya veo. Por eso te seleccionaron como observadora del cuarto progenitor. Natsuki sonrió audazmente mientras estrechaba sus ojos a los copos de nieve bailando. Yukina suavemente levantó su lanza hacia arriba. Sus ojos, una vez sin emociones, ya habían vuelto a la normalidad. Su rostro, que había sido hermoso, más allá de la medida humana, había recuperado la mirada inocente de su edad. Yukina desvió su mirada hacia el caballero dorado que estaba firmemente detrás de Natsuki. Las espinas de color carmesí que se extendían desde el caballero mantenían firme al salvaje y feroz Kenju del cuarto progenitor. Cuando sus ojos se encontraron con los del león de relámpagos, Yukina sonrió levemente. Todo estará bien fueron las palabras formadas por sus labios. Todo está bien. La victoria es nuestra, Sekkarou. Cuando Yukina lanzó su lanza de plata hacia abajo, se convirtió en una gigantesca hoja de luz que cortaba el aire. Esa luz sopló al caballero dorado, haciendo añicos las espinas de color carmesí. Recuperando su libertad, el león de relámpagos dispersó rayos pálidos y rugió. La columna de rayos se elevó hasta los cielos, como una increíble onda electromagnética. Se dijo que las empresas eléctricas y las máquinas se rompieron en toda la isla, causando daños en decenas de miles de millones de yenes. Parte 7. Dios. Parece que presioné a esa cabeza dura un poco demasiado lejos. Natsuki, la versión adulta Vestida con una camisa blanca y una minifalda ajustada, colocó suavemente una mano en su frente. Era la celda de piedra dentro de la barrera penitenciaria. Fuera de la ventana se extendía un cielo carmesí que recordaba una puesta de sol. De vez en cuando, destellos de luz brillaban en el cielo, y el edificio se sacudía por el eco de un trueno lejano. A través de los sentidos de su Kenju, Kohou ya sabía lo que había sucedido en el mundo exterior. Regulus Ourem, liberado por Yukina, se había vuelto loco, y su energía demoníaca afectaba incluso a la barrera penitenciaria. Al igual que antes con Yuma, Kohou sonrió débilmente mientras hablaba, sintiéndose parcialmente responsable del alboroto de su Kenju. Tokoyoji Yuma había tomado una vez el poder del Kenju de Kohou para romper la barrera penitenciaria. Dentro de la barrera penitenciaria estaba el mundo de los sueños de Natsuki, e incluso el poder del cuarto progenitor no podía estallar. Sin embargo, fuera de la barrera penitenciaria era otra historia. Si fuera golpeado con una enorme energía demoníaca, el cuerpo dormido de Natsuki despertaría, y el mundo de los sueños se desvanecería y la barrera penitenciaria se haría corpórea nuevamente. Si Regulus Ourem continuara arrasando en el mundo más allá, el mismo fenómeno volvería a ocurrir inevitablemente. Para el caso, había una probabilidad mayor que cero de que redujera toda la isla Itogami a cenizas. La única forma de evitarlo era enviar a Kohou, el anfitrión y maestro del Kenju, para poner fin al alboroto. En otras palabras, Natsuki no tenía más remedio que liberar a Kohou. Pues bien. Aprobaste. Ella sonrió con ironía. Kohou se dio una palmadita en el pecho con alivio. Había logrado su objetivo de escapar de la barrera penitenciaria,
y era justo decir que lo había hecho por su propia cuenta. Si Natsuki no hubiera aceptado su derrota, terminaría desquiciado. Así que, nos dejarás ir. Sería problemático si la barrera se rompiera de nuevo, y Aya y los demás fueran liberados, así que sí. Vete a donde quieras. Con ese tímido recordatorio, Natsuki lo miró, con indiferencia, cruzando los brazos. Kohou desvió involuntariamente sus ojos, porque esto hizo que su llamativo busto destacara aún más. Natsuki, observando la reacción de Kohou con diversión, de repente se puso de pie. Pero antes de irte, supongo que te daré un regalo especial de despedida. Natsuki-chan. La voz de Kohou se volvió aguda cuando el cuerpo de Natsuki se acercó de forma poco natural. Aunque no había escote en la parte superior de su camisa blanca. Natsuki le dio a su cabello largo un golpe hacia arriba, aparentemente mostrando su cuello delgado a propósito. Desde cualquier ángulo, la situación parecía una maestra que seducía a su alumno mientras daba una lección privada. Gracias a que el cuerpo de Natsuki había crecido tanto, el hecho de que todavía tuviera el rostro de una niña simplemente parecía estar mal. Kohou tragó saliva, mientras miraba su hermoso rostro de muñeca. Tenía una idea de por qué Natsuki lo estaba seduciendo así. Te daré un regalo especial de despedida, dijo ella. Eso probablemente significa dejarme beber su sangre, pensó. Si cruzaba al continente, no se sabía qué peligros le esperaban. Era mejor que pudiera usar incluso un solo kenju más. Si bebía la sangre de Natsuki allí, había muchas posibilidades de que pudiera reclamar a un kenju que aún no lo había reconocido como su anfitrión. Sin embargo, espera un segundo. ¿Eres mi maestra y esas cosas? Kohou intentó desesperadamente mantener a Natsuki a raya. Incluso si ella era toda una adulta, el cuerpo real de Natsuki parecía una niña de 11 o 12 años. Él simplemente no podía beber su sangre. Después de todo, el desencadenante de los impulsos vampíricos era la lujuria. Sintió que, si cedía a la seducción de Natsuki y bebía su sangre, perdería algo precioso para él como persona. ¿Qué? ¿Esta situación no te atrae? En otras palabras, ¿prefieres mi forma habitual a mi forma femenina y adulta? El problema no es si me gusta o no esa apariencia. Bien, aquí tienes. Dicho esto, Natsuki sacó un rollo de hojas fotocopiadas del valle entre sus pechos. ¿De dónde vino eso?, pensó Kohou, impactado al aceptar los papeles. ¿Qué es esto de todos modos? Te lo dije, ¿verdad? Un regalo de despedida. Tienes la intención de saltarte el resto de tus lecciones adicionales de vacaciones de invierno, ¿no? Así que preparé tu tarea de antemano. Deberías agradecerme. Entrégalo el próximo día de clases. Natsuki se rió, explicando con su habitual mirada altanera. Ah, así que se trataba de esto. Por razones que ni siquiera le quedaron claras, Kohou se hundió en la decepción, agachando la cabeza como si toda su fuerza se hubiera desvanecido. Al parecer, Natsuki lo había estado molestando desde el principio. Tal vez perder la batalla la había hecho enojar. De cualquier manera, era el tipo de cosa que ella haría. ¿Qué? ¿Pensaste que dejaría que un mocoso hambriento de sexo como tú bebiera mi sangre? Natsuki miró al abatido Kohou con diversión, realmente se estaba burlando de él. Luego, con su arrogancia habitual, arqueó su busto, sonriendo fríamente y dijo, bueno, lo pensaré si realmente te gradúas. Grados, muchas gracias. Kohou, a medias, respondió a las palabras de Natsuki, incapaz de tomarla en serio. Un momento después, su visión vaciló, una señal de teletransportación. Cuando de repente llegó, Natsuki con la apariencia de adulta con camisa blanca se había ido, y Natsuki de aspecto de niña estaba de pie ante Kohou. Al parecer, ella estaba escoltando a Kohou fuera de la barrera penitenciaria. Asegúrate de llegar a tiempo para las clases después de las vacaciones de invierno. Natsuki hizo esa declaración en voz baja, casi en un susurro. La voz atípicamente suave se sintió como una orden para Kohou. Asegúrate de volver. Natsuki-chan. Sin pensarlo, Kohou pronunció su nombre y lo dijo como una palabra de agradecimiento. Mientras lo hacía, su rostro fue asaltado por un dolor feroz, casi como si lo golpearan. No le añadas, Chan, a mi nombre, tonto. De alguna manera, la voz indignada de Natsuki sonaba, distante. Entonces Kohou despertó de su sueño.